Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 19 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, 6 días para la Navidad. Pues, 5 días para la Nochebuena. Así que mucho que contarles porque, sin lugar a dudas, la noticia del mes, del año, del deporte. Argentina, merecidamente campeón del mundo. Ayer lograron su tercera estrella en yo creo que la final más emocionante de la historia. Bueno, una final que se fue a ese lanzamiento de moneda al aire que son los penales. Y ahí Lionel Messi acaudilló a esta selección argentina que se convierte en la nueva campeona del mundo. Bienvenido, don José Blandón, nuevamente con nosotros. El placer de tenerlo nuevamente con sus análisis nacionales e internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. El placer es mío de compartir con usted y con nuestra audiencia y con todos los compañeros de este colectivo. Sin duda alguna, Fernando. La noticia. La noticia. Nuestras felicidades a los argentinos. ¿Reales o imaginarios? Todos los argentinos. Y los que son fanáticos, Guararé parecía Quilmes. un partido no apto para Cartagena, un partidazo de mundial. ¿Lo ganó el mejor? Argentina. Argentina fue mejor en la cancha, siempre estuvo Siempre, adelante. Tuvo 80 minutos. Adelante en el marcador. Y salió la estrella de Mbappé. ¿Qué tiene Mbappé? Empató y desempató y empató de nuevo. Pero bueno, ya tenemos campeón. Emocionantísimo y la verdad es que pues, y no es casual que Argentina se haya llevado al mejor jugador joven, al jugador del Mundial con Lionel Messi y al mejor portero. Ahora, no hay que subestimar el trabajo que hizo Scaloni. Di María. Ángel Di María también. Qué bárbaro ese. No, además que lo de Scaloni incluso, pues le veías posibilidades a su equipo, pero pues no estaba muy seguro. Ya había firmado con Colombia para convertirse en el nuevo técnico de Colombia, cosa que creo que no va a hacer. Bueno, usted sabe que mucha gente me ha preguntado qué es esto del beach, esa túnica que le pusieron a Messi. Usted sabe que esa túnica tiene más de 2000 años, o sea, tiene de comenzar a confeccionarse hace más de 2000 años. Sí. Y solo la usa permanentemente el emir de Qatar. Solo la usa permanentemente. La usan, por ejemplo, los padres cuando se casan, se la ponen al hijo, pero temporalmente la usan en cuestiones oficiales y ahora. Lionel Messi. El nuevo emir de Qatar. El nuevo emir de Argentina. Porque todo el mundo le va a relacionar a Qatar con Messi. ¿Eh? Sí. Además, aquel que dijo una vez, ¿dónde está Messi? Ahí está Messi. Saludos al embajador argentino, nuestro amigo. Hombre, con esa regaladera de choripanes ahí el nombre de la embajada argentina. Lo más pintoresco fue lo de Guararé. Guararé. Eso es lo máximo. Bueno, vamos a ver si le ponemos en contexto. Ya se acabó el Mundial. Eso no quiere decir que el mundo dejó de girar. Dejó de girar. Sigue a una velocidad increíble. Déjeme compartirle algunas de las cosas que nos van a tener efectos directos en nosotros. Observe lo que está pasando en la República Popular China, en donde el COVID, la política de cero COVID del presidente Xi Jinping se desploma. Los niveles de infectación del virus en Beijing son de espanto. Hay un atosigamiento en los hospitales, particularmente de la población vieja, que van a los hospitales a conseguir un poco de oxígeno. No tenemos cifras de los muertos. La ABC y las cadenas internacionales del mundo están sacando información. Preste la atención, porque según las proyecciones, la República Popular China podría tener el 60% de infectación de su población. No hemos escuchado la posición de Xi Jinping, que era muy vocalista frente al cero COVID, al desplomarse las medidas de cero COVID y no tener una población alta vacunada y una efectividad relativamente baja de las vacunas. La situación en la República Popular China es seria. ¿Y por qué nos importa? Y nos debe importar. Bueno, porque China es la segunda economía del mundo, es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá, es y se convirtió en este proceso de globalización en la productora
de artículos, La fábrica del la mundo. fábrica del mundo. Y constituye sin duda alguna lo que le pasa a China, se refleja en el mundo. Le preste la atención a lo que está ocurriendo en la República de China. Añádale a esto la reacción del gobierno de Xi Jinping con respecto a las decisiones que tomó Japón y que el Japón decidió, ya aprobado por ley, que va a intensificar su presupuesto de inversión y de armamento ofensivo, teniendo en consideración la situación de Corea del Norte y de la República Popular China. Inmediatamente China movió barcos hacia el área de conflicto con Japón y Japón movió barcos hacia el conflicto. Entonces esto tensa más la situación en el estrecho de Taiwán, uno de los estrechos más importantes del mundo marítimo. Así como usted ve el estrecho de la República de Panamá, el de Taiwán tiene mucho más tránsito. Sí. Pero es uno de los estrechos más importantes y la estabilidad de ese estrecho, igual que todos los estrechos que transportan del oriente hacia los Estados Unidos, son importantes para la República de Panamá. Es una situación muy seria. Preste la atención también al comportamiento de las tasas de intereses que subieron, como le habíamos dicho nosotros, el 0,5%, pero van al alza. Y eso va a tener efecto en el costo del dinero en el próximo año. Nosotros lo vamos a ver reflejado en cualquier transacción pública o privada que hagamos en la banca internacional, lo que significa que debemos prestar atención a lo que está ocurriendo. El desarrollo de la guerra de Ucrania pronostica que vamos a seguir en ese proceso por muchos más meses de lo que incluso Putin se imaginó siquiera, y va a ser más terrible. Y si los Estados Unidos mandan los Patriots y mandan más armamentos de más largo alcance, la situación se va a poner muy seria. El deterioro, usted compara el Mundial, hace unos 4 años esto estaba pasando en Moscú, ¿se acuerdan? Putin visitado por todos los dirigentes del mundo. Por eso está lo de la corrupción para hacer los mundiales tanto en Qatar como en Rusia, para hacer un lavado de imagen a dos regímenes. Y resulta que en Putin no existe sino en ciertos lugares, y la imagen de la Federación Rusa ha caído vertiginosamente por esta terrible agresión al pueblo ucraniano. Contrario a esto, Zelensky, seleccionado por casi todas las revistas del mundo como el hombre del año, el año 2022, desplazando a tutti el mundi. Lo que Putin pensó que iba a hacer en una semana, resulta que Zelensky se levanta como el hombre del año del mundo. Casi todas las revistas, Fernando, lo distinguen de esa forma. Pero yo les quiero hablar de algo que nos llega a nosotros muy cercano. La crisis de Ecuador. ¿Y por qué es importante la crisis de Ecuador para nosotros? Porque en ella hay un reflejo de la realidad latinoamericana y como consecuencia un reflejo de la realidad nuestra. Hasta ahora, con información extraoficial, los muertos llegan cerca a 21. En Perú. En Perú. Que hablaba de Ecuador. No, en Perú. En Ecuador, el presidente de Ecuador salió ayer hacia los Estados Unidos. Ahora le cuento. El presidente Guillermo Lasso se encuentra en Washington en la mañana de hoy. En Perú, la presidenta Dina Boluarte no ha podido estabilizar el país. Y es muy difícil que lo pueda hacer con las actuales circunstancias que se está dando. Observe la crisis. Esta es una crisis que es el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento, y entre la élite de Lima contra el presidente, y un presidente sin la capacidad profesional y política de enrumbar a su nación. Él llegó a la presidencia sin saber hacia dónde iba. Y como no sabía hacia dónde iba, llegó el día siguiente. No pudo tomar la nave. Y esta presidenta, que fue vicepresidenta de él, que fue el paso constitucional, ha propuesto ya 2 fechas para elecciones. En el 25, ya se la echaron para atrás. En el 23. En el 24 primero y después en el 23. Y el Parlamento la echó para atrás. Y el Parlamento no se ha dado cuenta
del tamal en que se encuentra metido, por el nivel de prestigio que tiene esa institución y por el nivel de fragmentación que no articula políticas y que por una votación ni siquiera mayoritaria rechaza la posición de la presidenta de llamar a elecciones y quieren pasar una ley para reelegirse. Entonces hay una crisis y la presidenta está pegada al apoyo o no que le dé las Fuerzas Armadas. El día que se lo quita, ahí se cayó. Ahí estamos hipotecados. Pero el problema fundamental es que la incertidumbre se ha apoderado de Perú, más que nunca en la vida. Y ahora le hablo de la importancia de la incertidumbre. La incertidumbre, Fernando, es peor que un sí o un no, porque constituye uno de los elementos de inestabilidad social, política y financiera más grande que un país pueda tener. Entonces, frente a ese problema de Perú, sigue en ciernes el problema de Ecuador, en donde el presidente Guillermo Lasso se encuentra en los Estados Unidos para hablar con el presidente Biden, una cita concertada. ¿Sobre qué problema? El problema de la seguridad, el problema del narcotráfico. Y decía ayer el presidente Lasso, antes de salir para Washington, que era justo que los Estados Unidos compartiera el costo con Ecuador. Eso sí, yo lo he escuchado a muchos presidentes. Y hay mucha hablar de esto y poco. Sí, la semana pasada nosotros tocamos con el presidente, con el ministro Pino, exactamente eso. Es decir, no sería justo que los países consumidores compren a precio de mercado lo que nosotros estamos incautando en estos continentes, en este lado del mundo. Sí, lo que sucede en esto es que, como no hay una política latinoamericana unitaria, No, frente a nada, absolutamente nada. entonces los Estados Unidos tienen sus propias prioridades como potencia mundial. Y no, por ejemplo, fíjense, el Senado de los Estados Unidos acaba de pasar una ley diciendo que no hay acuerdo, no hay ningún tipo de acuerdo con Venezuela. Ninguno. Y el 80% de la política exterior de los Estados Unidos pasa por el Senado de los Estados Unidos. Sí. Y fíjense ustedes los entranques donde estamos. Ahora que estamos recordando la invasión y los días, es decir, Jesse Helms realmente fue quien manejó las relaciones entre Estados Unidos y Panamá por mucho tiempo. Pero un acuerdo bipartidario. El senador Helms de Carolina, el senador D'Amato de Nueva York, el senador Kennedy de Massachusetts, el senador Kerry de Massachusetts, también el senador de Connecticut, que actualmente ocupa un puesto de dirección importante en los Estados Unidos, jugaron un papel importante y eran los que definían la política con respecto a la República de Panamá. Entonces, nosotros que conocemos esto, esta ida del presidente indica los niveles de debilidad estructural que tiene Ecuador. Si usted le suma a esto la falta de conducción estratégica de Boric en Chile, el estancamiento que hay y las peleas internas que hay en Argentina entre el peronismo y el kirchnerismo, si usted Lula da Silva toma posesión y ya fue oficialmente proclamado presidente de Brasil, este 1 de enero del año 23, en el marco de una situación latinoamericana seria, las peleas de Petro con la nueva presidenta, su intervención, la de Petro, del presidente colombiano, a favor de Castillo, ya raya en la intromisión en los propios. Bueno, llamaron a embajadores. Y esta crisis general que se está dando está generando un alto nivel de inestabilidad regional. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo, Fernando. Mucha gente, usted lo habrá dicho, lo habrá escuchado por allí, siempre expresa, Fernando, y estimados televidentes y radioescucha, que la información es poder. Bueno, déjeme calificársela. Sí, la información es poder siempre que esa información caiga en manos adecuadas para hacer el uso correcto de esa información. Por ejemplo, el 11 de septiembre en los Estados Unidos existía, todos en las agencias tenían la información de que iba a haber un ataque en las próximas horas. Pero nadie la compartió. Pero nadie tuvo la capacidad de integrar esa información y resolver el problema de lo que fue el ataque más violento, atroz
contra los Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto? Porque en nuestra región la información está ahí, pero carecemos de la capacidad de articular un análisis correcto. Entonces lo hacemos o con daltonismos políticos, pensando que todo es rojo o todo es azul, o pensando que la culpa la tiene fulano y la tiene sutano, y mandando información falsa por todas clases, sin entrar a analizar el fondo del problema. Y ese fondo del problema nos afecta a nosotros. Se agrava esto más cuando los dirigentes, líderes de nuestra región, no tienen capacidad de escuchar, ni en su gobierno ni fuera de su gobierno, a las voces críticas, a los que tienen la valentía de decirles la verdad. Y entonces cometen el error de que sus decisiones son absolutistas, no comparten los matices que la vida política diaria permea. Le doy un ejemplo para nosotros y a la vuelta voy a hablar sobre eso en detalle, Fernando. Cuando uno va a analizar la situación de un país, y lo ve usted en el mundo, este es uno de los mundos más complejos que usted se haya podido imaginar. El mundial que usted acaba de ver, las sorpresas que usted cree haber visto, son equivalentes a las mismas sorpresas políticas que usted ve en el escenario mundial. Lo ve en Inglaterra, sumida en una depresión, en 3 primeros ministros conservadores. Usted lo ve en Alemania. Después que se fue la Merkel, hemos podido entender de fondo los niveles de compromiso que dejó Vladimir Putin la señora Merkel a Alemania con el oleoducto, a pesar de que estaba advertida de eso. Lo ve usted en la nueva unidad de Europa, que ha crecido con respecto a la OTAN, que era la principal razón de Putin para atacar Ucrania. Era su supuesta información, dice, la información no es poder. La supuesta información de que Ucrania iba a ser parte de la OTAN, y resulta que ahora es Suecia y Finlandia. Y resulta que ahora Europa está más unida. Y resulta que Rusia atraviesa una de las crisis más profundas de aislamiento. Y además conocemos que ese llamado poderoso ejército ruso no es tal cosa. Entonces esto es peligroso en lo que estamos viviendo, porque la guerra se traslada regionalmente a África. Se acaba de descubrir en la República Centroafricana la acción del movimiento Wagner, ese movimiento del ejército privado del señor Putin, de los grandes oligarcas rusos que manejaba en esta República de Centroáfrica la industria del diamante. A cambio de armas y de matazones, se llevaban los diamantes. ¿Para dónde? A Moscú. ¿Qué equipo? El equipo de Wagner. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo en nuestros ojos le dan una tremenda complejidad al mundo. Y le dan una tremenda complejidad, no importa el tamaño del país. Observe usted nuestro continente, desde México, desde Canadá a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pasado mañana, la Cámara de Representantes va a decidir si hace o no pública, y lo más seguro es que lo va a hacer, las declaraciones del expresidente Trump, y ahí nos vamos a enterar qué era lo que él pagaba de impuestos, a quién le debía en el extranjero, qué bancos le prestaban dinero. Y va a ser una situación grave. Y la presencia del trumpismo en las elecciones intermedias reveló que ese absolutismo de los negacionistas o esa radicalización produjo una consolidación de otros movimientos, tanto en el seno republicano como en el Partido Demócrata, que dieron resultados los que no esperaba el señor Trump. Y los Estados Unidos vive bajo una crisis democrática. Lo vive México con un López Obrador distanciado, más lejos de su pueblo y más cerca del narcotráfico. ¿Cómo un presidente puede darle tanto cariño al narcotráfico? Por supuesto. ¿No? Y olvidarse de los problemas que genera esa violencia, tanto allá como acá. Observe en Panamá cómo se ha incrementado el tráfico de drogas de nuestro país hacia Europa. Más de 7.000 kilogramos acaban de coger en Bélgica. Entonces, todas estas cosas nos llevan a nosotros a pensar que es necesario que nosotros actuemos con una comprensión de un problema, que es el problema global
el problema regional y el nivel de incertidumbre que estamos generando cuando destruimos la institucionalidad. Les cuento que acabo de terminar el libro de Antonio sobre Carlos Andrés Pérez. De Antonio Ledesma. De Ledesma, que vamos a tener una conferencia sobre eso. Y ahí se retrata de cuerpo y alma. Cómo Adeco fue destruida por las ambiciones, cómo Copey fue destruida por sus ambiciones, cómo el presidente Caldera le dio una amnistía al señor Indulta a Chávez. Indulta a Chávez. El hombre que dio un golpe sangriento y lo indulta. Los problemas que generó toda la destrucción institucional de Venezuela se encuentra con lujo de detalles. Y eso me lleva a mí a pensar entonces que hoy necesitaba conversar con ustedes y con Fernando y con nuestra audiencia radial sobre un tema importante. El tema de Minera Panamá, puesta en la perspectiva, desde mi punto de vista, que es necesario que todos tengamos. Primero, tener la información correcta, primero. Y segundo, hacer un análisis en función de los intereses nacionales. Dos. Y tres, mirar esto en el futuro. Las decisiones de Japón de armarse, las decisiones de Alemania de armarse, las decisiones de Europa de rearmarse, el agotamiento de los arsenales está produciendo una hambre de materias primas. Entonces nosotros tenemos que actuar con conocimiento de lo que está ocurriendo y cómo consolidar nuestra economía. A la vuelta le voy a hablar sobre eso y los problemas políticos que están surgiendo en el marco de esta situación coyuntural que va a definir el futuro de las elecciones en el 24. Así es.